Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a trabajar el día de hoy. A ver, ¿dónde están? ¿Están aquí? Sí. Listo. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, mi sí se le escucha. Sí. Perfecto, listo. Ok, gracias. Entonces vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy con la frase nominal 2. La semana pasada trabajaron frase nominal 1, ¿verdad? ¿Me comentan de repente qué aspectos han tratado? ¿Qué es lo que están recordando de esa frase nominal 1? ¿Cuál era el núcleo de esa frase nominal 1? ¿A qué llamamos frase nominal? ¿Cuál es el elemento más importante en esta frase nominal? ¿Qué otros elementos podemos encontrar en la frase nominal? Los escucho, por favor. ¿Un estudiante que quiera compartir? Parece que no me escuchan, ¿o sí? El núcleo es el sujeto. También se pueden hallar modificadores directos e indirectos. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué funciones cumple una frase nominal? Jóvenes. Muy bien, entonces vamos a recordar un poquito que la frase nominal es aquella que se estructura en torno a un núcleo que es un nombre, ¿no? Un nombre, ¿sí? El nombre puede ser cualquier elemento, el nombre de cualquier elemento que nos rodea. Si digo Carlos, ya tengo una frase nominal. Si digo Carlos, mi mejor amigo, también tengo una frase nominal. Si digo solo mi mejor amigo, también tengo una frase nominal. ¿Y cuál es el núcleo? Siempre el nombre. En Carlos será Carlos, en mi mejor amigo será amigo, ¿sí? Y puede tener otros modificadores, como lo han dicho. Estos son modificadores directos, que pueden ser los determinantes y también los adjetivos, ¿no? Y ambos pueden estar en diferentes posiciones. Lo común es que un determinante esté antes del nombre. Después del nombre, también en algunos casos aparecen los determinantes, pero no es tan general, ¿no? Por ejemplo, hijo mío, ¿no? Ese mío, que es un determinante, es posterior al nombre para darle una mayor afectividad. Y luego si decimos, y luego están los adjetivos que acompañan al nombre para modificarlos. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro y las funciones que cumple también. ¿Qué funciones cumple una frase nominal? Cumple la función de sujeto, ¿no? No tiene como núcleo el sujeto, cumple la función de sujeto, puede cumplir la función de objeto directo, puede cumplir la función de objeto indirecto, de circunstancial, de aposición, de complemento de nombre, de complemento de verbo, de complemento de adjetivo, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es la frase nominal 2 y qué aspectos vamos a abordar. El adjetivo, ¿no? Ese modificador directo del cual estábamos hablando. Entonces, el adjetivo morfológicamente es un lexema variable que puede llevar morfemas derivativos y flexivos. ¿Por qué decimos que es variable? Decimos que es variable porque presenta flexivos, no tiene esa capacidad de aceptar flexivos. Está sonando algo raro. Dori, ven. Está.
Entonces le decía que pueden aceptar flexivos. Entonces tenemos como ejemplo sombrero viejo. ¿Cuál es mi adjetivo? Viejo, ¿no? ¿Cuál es aquí el lexema? Vieja, ¿no? Y esa O es mi flexivo que indica género. Amigo leal, tenemos el adjetivo leal. Actriz vanidosa, tenemos el adjetivo vanidosa, ¿no? Y aquí pues está justamente las palabras, los adjetivos están estructurados en morfemas, ¿no? En cuanto al análisis sintáctico, decimos que el adjetivo es modificador directo o complemento del nombre de la frase nominal. Tenemos niño pobre, pobre niño. Tenemos que el adjetivo puede ocupar posiciones distintas, ¿no? Después del nombre o antes del nombre. Realmente aquí también podemos ver otro aspecto, ¿no? Que es un aspecto semántico, ¿no? Cuando decimos niño pobre, pobre niño, hay un cambio en cuanto a lo semántico, pero la posición pues puede ser antepuesta o pospuesta. Y cuando va antepuesta, el significado es mucho más subjetivo. Las ventanas grandes. Tenemos grandes, es mi adjetivo. Una obra moderna, moderna será el adjetivo. Ahora, en cuanto a lo semántico, tenemos que expresa características físicas, relacionales o cualidades subjetivas del nombre. Hombre calvo, bandera nacional, opinión favorable. Con ello tenemos pues que el adjetivo es un lexema variable, ¿no? Que puede llevar nombres de morfemas derivativos o flexivos. Sintácticamente es modificador directo del nombre, así como puede ser complemento de la frase nominal. Y expresa características y cualidades que pueden ser subjetivas o relacionales. Muy bien. Vamos a ver la estructura del adjetivo, ¿no? Acá tenemos una imagen y estos adjetivos pues están en relación a esa imagen. Tenemos que puede presentar, bueno, todos los adjetivos necesariamente van a tener un morfema lexical. Entonces tenemos ahí un morfema lexical y pueden tener prefijos o sufijos. Estos sufijos pueden ser derivativos o pueden ser flexivos. Recuerden que los flexivos, ñat, el lexema y el sufijo derivativo, y la A sería mi sufijo flexivo. Luego tenemos la palabra inútil, que analizándola tendríamos en su estructura útil como morfema lexical y el prefijo inútil. Luego tenemos el lexema leg, legal, legales, ¿no? Legal, el derivativo, y el flexivo es. Pero acá no es legales, sino ilegales, porque tengo un prefijo derivativo antepuesto. Veamos este esquema del morfemas del adjetivo. Entonces tenemos el adjetivo, presenta un morfema lexical. En este caso tenemos el ejemplo de travies, morfemas gramaticales, flexivos, de género masculino, en la palabra bueno, o de femenino, la A. En cuanto al morfema flexivo de número, tenemos en singular, en el caso de bonita, carece de, ¿no? Es singular, y el plural, bonitas, la marca de plural S. El morfema gramatical derivativo puede presentarse mediante un prefijo o un sufijo. Inmaduro, llorona.
Chicos, ¿tienen alguna pregunta? No, Miss, todo No, claro. Miss, todo claro. Muy bien, entonces continuamos. Tenemos que esta categoría gramatical, adjetivo, presenta grados de calificación. Entonces tenemos el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. En cuanto al grado positivo, es el adjetivo expresado en su forma más sencilla, más simple, ¿no? Hilda es una actriz vanidosa. Y aquí podemos mencionar cualquiera de los adjetivos que conocemos, ¿no? Vanidosa, los colores, ¿no? Verde, amarillo, bonito, grande, pequeño, medidas, ¿no? O sea, que expresen medidas, que expresen tamaño, ¿no? Alto, bajo. El comparativo, para comparar necesitamos dos realidades, ¿no? Y se califica comparando. De superioridad, Julia es más alta que su hermana. Tengo dos realidades, ¿no? Julia y la hermana, ¿sí? Alta es mi adjetivo, pero comparo por superioridad utilizando estas fórmulas, ¿no? Más que Julia es más alta que su hermana. De igualdad, Luis es tan sensato como su padre. Luis, su padre, sensato, ¿no? Y aquí ya estoy comparando una forma de comparar por igualdad. Tan como, tan sensato como, tan amable como, tan responsable como, ¿sí? Luego tenemos el comparativo de inferioridad. Olga es menos emotiva que Abel. Menos que. Y finalmente, otro grado de calificación es el superlativo. Expresa cualidades o características en su más alto grado de calificación. Este puede ser relativo o puede ser absoluto. Tenemos el superlativo relativo. En el último concurso resultó ser la más bonita del Perú. Y el absoluto, definitivamente, ella es muy noble. ¿Cuál es la diferencia que ustedes pueden observar aquí entre el superlativo relativo y el superlativo absoluto? ¿Qué diferencia encontramos? Bueno, entonces, ¿qué diferencia encontramos? Es la más bonita del Perú, ¿cierto? Y aquí ella es muy noble. Entonces, cuando utilizamos el relativo está supeditado a un espacio, ¿sí? Mientras que cuando decimos ella es muy noble, no tiene ningún límite, ¿no? Expresamos la máxima calificación sin colocar ningún limitante. Vamos a realizar estos ejercicios. A ver, el número 1. Elija la alternativa que presenta más adjetivos. A ver, 1. A.
Abel compró un celular nuevo y una zapatilla roja. B, los cantantes americanos ganaron el trofeo dorado. C, me sirvió una taza pequeña de café caliente. D, un niño greñudo y llorón trajo esa lámina azul. A ver, veamos, ¿cuál es la que...? No me escriban en el chat, por favor, abran sus audios. A ver. A, B, C, D. La La D. D. La D. ¿Cuántos adjetivos tenemos ahí? 3. Greñudo. Greñudo, llorón y azul. Llorón. Llorón. Tenemos greñudo. Azul. Ya. Algo pasó que se desconfiguró mi máquina, pero no importa. Miss, ¿está marcando en las palabras? Aunque parece que se congeló su... No, se me ha congelado. Ahorita lo vamos a ver, pero no puedo, solamente puedo señalar. ¿Ahí lo ven? ¿Ven algo? El puntero nada más puedo utilizar, pero Sí. ahorita lo voy a revisar nuevamente, ya, porque no puedo utilizar la pluma. Entonces tenemos greñudo, ya, llorón y azul. 3. Y en las otras alternativas, ¿qué tengo en A, por ejemplo? ¿Cuántos adjetivos? Un adjetivo. Un adjetivo. ¿Cuál es ese adjetivo? Roja. Roja. ¿Tenemos algún Y nuevo. otro? A ver, veamos. ¿Y? Nuevo. 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 Muy bien. Entonces tenemos 2. En B. Americanos Ya, 1. y dorado. Y dorado, 2. ¿Y en C también hay adjetivos o no? Pequeña y caliente. Muy bien. Entonces, en A, B, C tenemos 2 adjetivos por cada uno, mientras que en D tenemos 3 adjetivos. Número 2. Correlacione el adjetivo subrayado con su grado de significación y elija la alternativa adecuada. 1. Me trajo una bebida refrescante. 2. Era la morena más buena moza del barrio. 3. Es un equipo de jugadoras muy hábiles. 4. Mi moto es más veloz que tu bicicleta. Tenemos A, comparativo de superioridad. B, positivo. C, superlativo relativo. Y D, superlativo absoluto. Revisen bien. Para poder ver la clave voy a ver cómo puedo hacer aquí. Bueno.
Listo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá, chicos? A, B, C, D. La C, La C. La C. A ver, veamos la C. ¿Qué dice la C? 1B. Me trajo una bebida refrescante. Refrescante positivo, ¿cierto? 1B. 2. Era la morena más buena moza del barrio. 2 con C, superlativo relativo, ¿cierto? Lo está limitando a un espacio, el barrio. Es un equipo de jugadores muy hábiles. 3D, superlativo absoluto. Y mi moto es más veloz que tu bicicleta, comparativo de superioridad. ¿Cuáles son las realidades? Moto, bicicleta, mi adjetivo veloz, más que me indica superioridad, ¿sí? Entonces tenemos que en la 1 es la D y en la 2 sería la C. Continuamos. Las clases de adjetivo. Tenemos el adjetivo especificativo, el explicativo y el epíteto. Un adjetivo especificativo delimita el significado del nombre objetiva y relacionalmente. Niño pecoso, pared blanca, comunicado oficial. Aquí también van todos los gentilicios, ¿no? Hombre peruano, ¿sí? Los explicativos expresan la cualidad o característica del nombre de forma subjetiva. ¿Cómo lo vemos? Cada quien lo ve de una manera, ¿cierto? Hombre valiente, triste noticia, buen argumento. Cuando estamos, por ejemplo, ante una pintura, ante una obra, damos nuestro punto de vista, ¿no? Decimos que es una hermosa pintura, pero probablemente para otros no sea hermosa. Entonces, este es un adjetivo explicativo que tiene esa característica de la subjetividad. Mientras que el especificativo siempre va a ser objetivo. Si yo digo carro rojo, pues para todos va a ser rojo. Hombre pequeño, para todos es pequeño. Falda larga también, ¿no? Dentro de los adjetivos especificativos se ven el tema de las medidas, los tamaños, la temperatura, los colores. Y cuando hablamos del adjetivo epíteto, este es aquel que reitera una cualidad o característica asociada con el nombre, ¿no? Una característica que es propia de este. Por ejemplo, mansa paloma, duro mármol, negro café. Hay algunos ejemplos que son muy conocidos como verde pasto, sangre roja, y muchas veces el epíteto pues también lo utilizamos como un recurso, ¿no? Como un recurso para reiterar esa cualidad del ser. ¿Cuáles son las funciones del adjetivo? Tenemos que el adjetivo tiene la función de modificador directo en la frase nominal. El bravo perro, cielo azul. Bravo está modificando directamente a perro. Cielo azul, azul modifica directamente a cielo. Como complemento atributo,
esta es otra de las funciones del adjetivo. Para que haya complemento atributo requiero de que el adjetivo esté dentro de una oración. Miss, disculpe, pero su pantalla se ha congelado y se ha quedado los ejercicios de aplicación. Dios mío. A ver, voy a salir ya. A ver, van a disculparme. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Ahí se está moviendo algo? Nada. Yo sigo congelada. Sí. ¿Se No, mueve? ahora está ¿Sí? en los ejercicios número 2. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Qué pasó? A ver qué pasa si dejo de compartir y voy a volver a compartir ya. Ahí, ¿pueden ver? ¿Dos? Todavía ¿Se no. puede? Todavía no sabe, Miss. ¿No? ¿Está compartiendo pantalla, Miss? Sí, a ver, vamos a ver de nuevo. ¿Qué pasó? Ya, ventana. ¿Ahora sí? No. Sí, Miss. Ok. Gracias. Ahí se puede ver. Sí, Miss. Sí, Miss. Ya, entonces vamos a avanzar. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Que también estamos aquí. Aquí. ¿Sí? Ahí sí. Las funciones del adjetivo, ¿lo pueden ver? Sí, Miss, sí se ve. Ok, gracias. Entonces tenemos, he cambiado de máquina y aquí no sé qué es lo que pasa. Entonces tenemos el modificador directo en la frase nominal y tenemos aquí frases nominales, ¿no? Las que ya hemos visto en la semana pasada, el bravo perro, el adjetivo cumple esa función de modificar al sustantivo, en este caso al sustantivo perro. En cielo azul también tenemos que ahí está el adjetivo azul, ¿no? Que está modificando a cielo. Como complemento atributo, requiero de una oración. Como ustedes pueden ver aquí, inicia en mayúscula, termina en punto, tengo una oración, ¿cierto? Estas oraciones tienen las características de tener un verbo copulativo que relaciona sujeto con el adjetivo, que cumple esa función de complemento atributo. ¿Por qué se le llama complemento atributo? Porque feliz en este caso es un atributo de el sujeto, Olga. El día está nublado, nublado está modificando o está siendo atributo del día. Y como complemento predicativo es muy similar, pero con una diferencia. Mientras que con el complemento atributo yo tengo verbo copulativo, aquí no. Aquí tengo verbo predicativo, un verbo que tiene todo su significado pleno, ¿no? Entonces tengo, el perro llegó herido, ¿no? Herido es mi complemento predicativo que va a ser parte del predicado, sin embargo me está modificando a núcleo del sujeto perro. Mónica vino contenta, contenta, aquí modifica a Mónica. En el caso del predicativo, ese complemento predicativo, herido, contenta, además presentan una carga modal, ¿no? Yo le puedo preguntar al verbo, ¿cómo llegó
herido. ¿Cómo vino? Contenta. Ahora, Mónica, contenta, perro, herido, ¿cierto? Entonces modifica al núcleo del sujeto, pero además tiene esa carga de modo. Vemos el ejercicio 2. ¿Se puede visualizar, chicos? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok, entonces tenemos ejercicio de aplicación número 2. Escriba a la derecha la clase de adjetivo subrayado. Siempre fue un trabajador responsable. Responsable. ¿Qué clase de adjetivo es responsable? El queso cajamarquino está sobre la mesa. ¿Qué clase de adjetivo es cajamarquino? Asistió a la fiesta con un vestido precioso. Precioso. Anoche ahora soñó con un horrible monstruo. Horrible. Entonces, vemos. ¿Qué dice? Complemento predicativo. Ya, pero acá me piden la clase. Cuando tú me dices complemento predicativo, ya no estoy abordando clases, sino función, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, vemos la clase. ¿Cuáles son las clases de adjetivo? Recordamos, especificativo, explicativo y epíteto. Sí, Miss, es que cuando usted compartió no se vio esa parte, por eso no. Ay, disculpen, voy a regresar, ¿sí? Aquí. ¿Sí? Entonces, el especificativo nos expresa una característica, como acá pecoso, ¿no? Una característica objetiva del nombre. ¿Ya? Objetiva. Niño pecoso. Pecoso objetivo. Pared blanca, todas las podemos ver blanca. Nadie va a decir que es negra. Comunicado oficial. Y acá, por ejemplo, les dije niño peruano. Por ejemplo, todos los gentilicios, ¿no? Son especificativos. Hombre alto. Alto es especificativo. Mesa grande. Grande será especificativo. Y si hablamos del adjetivo explicativo, ese nos expresa una característica subjetiva. Depende un poco del punto de vista de quien lo ve, ¿no? Entonces tenemos hombre valiente, para unos será valiente, para otros quizás no. Como decimos, tierna niña, ¿no? Entonces tierna niña, sí, para algunos esta niña es terrible, ¿no? Pero es de repente el espacio, el lugar, el momento, cómo lo percibe cada uno. Buen argumento, triste noticia, estos son explicativos. Y en el caso del epíteto, el epíteto menciona una característica propia del ser, ¿no? Mansa paloma, duro mármol, negro café, ¿sí? Ahora sí, no, vamos al ejercicio. Ahora, hay una pregunta, chicos, ahí. No, Miss, todo claro. Perfecto. Listo. Entonces, continuamos. Al ejercicio, nos vamos al ejercicio. ¿No? Escribimos a la derecha, porque como no vamos a escribir a la derecha, me lo van a decir. Siempre fue un trabajador responsable. En este caso, responsable, ¿qué tipo de adjetivo sería? Explicativo. Explicativo, perfecto. Ahora, el queso cajamarquino está sobre la mesa. Especificativo. Especificativo. ¿Por qué es especificativo? En este caso es un gentilicio. Todos los gentilicios son especificativos. De ningún modo podemos verlo de alguna otra manera. Asistió a la fiesta con un vestido precioso. Explicativo. Explicativo. Anoche Olga soñó con un horrible monstruo.
Especificativo. Epíteto. Ya, a ver, ¿qué dicen? Epíteto. 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 ¿Y por qué epíteto? Porque se entiende que un monstruo es horrible y está recalcando una característica del monstruo. Una característica propia del monstruo, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahora vamos a la número 2. Correlacione el adjetivo subrayado con su función correspondiente y señale la alternativa adecuada. 1. A pesar de todo, Elsa parece nerviosa. 2. La señora Juana regresó acongojada. 3. Los soldados peruanos son valerosos. Aquí vemos función. ¿Cuáles son las funciones? Modificador directo. ¿Dónde? En la frase nominal, ¿no? Recuerden que la frase nominal también cumple diversas funciones, así que mi frase nominal podría ser en el sujeto, en el objeto directo, en el circunstancial. Otra de las funciones es la de atributo, complemento atributo. Otra función será la de complemento predicativo. Entonces vamos a ver cómo relacionamos acá. Revisen bien antes de pensar en la alternativa, ¿no? A pesar de todo, Elsa parece nerviosa, la señora Juana regresó acongojada, los soldados peruanos son valerosos y por acá modificador directo, complemento atributo, complemento predicativo. Muy bien, me dicen cuando ya tienen la respuesta. La C, Miss. La C, Miss, y la C. la C también. A pesar de todo, Elsa parece nerviosa. 1B, complemento, atributo. Ahí está ese verbo, no parece, que relaciona sujeto con adjetivo. 2, la señora Juana regresó acongojada. Regresó acongojada. ¿Quién? Juana. ¿Cómo regresó acongojada? Complemento predicativo. Y 3, los soldados peruanos son valerosos. Peruanos, modificador directo. ¿Por qué? Porque está dentro de la frase nominal sujeto los soldados peruanos. Peruanos me modifica soldados. Muy bien, chicos. Entonces continuamos, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Ahí se ve bien, chicos? Sí. Ya. Los determinantes. Hemos visto hasta aquí el adjetivo y pasamos ahora a ver los determinantes. ¿Cuáles son estos determinantes? ¿No? Son aquellas palabras que van a acompañar al sustantivo para, como su nombre lo dice, determinarlo, limitarlo, presentarlo. Cuando decimos de limitarlo, por ejemplo, utilizo un determinante 5, 5 cajas de cartón, estoy limitando a un número exacto, ¿verdad? Entonces, veamos cuáles son los determinantes. Tenemos los artículos, los demostrativos, los posesivos,
Los cuantificadores. Los artículos pueden ser definidos o indefinidos. Tenemos los demostrativos. ¿Cuáles son los demostrativos que conocemos? ¿Qué demostrativos conocen, chicos? Esta, aquello. Y sí, estos son los demostrativos, ¿no? Nos indican más o menos la posición de los objetos, ¿no? Cuando está cerca decimos Esta, este, ¿no? Y si está lejos, muy lejos, aquel, aquello, aquella. Aquel, aquella. perfecto, ¿no? Y los posesivos que ustedes conocen. Mío, tuyo, Sí. suyo. Ya, esos serán posesivos siempre que están acompañando al sustantivo, ¿no? Los determinantes siempre acompañan a un sustantivo, eso es importante, ¿no? Y si, pues, no, yo digo, por ejemplo, cafetera mía, ¿cierto? Con mucho cariño, porque me encanta el café. Entonces, cafetera mía. Entonces, ese mía es un determinante posesivo. Luego tenemos los cuantificadores, que pueden ser indefinidos o numerales. Los indefinidos son aquellos que nos indican una cantidad que no se puede determinar exactamente, ¿no? Y en cambio los numerales sí, pues, y hay tipos de numerales. Tenemos los cardinales, los ordinales, los partitivos y los múltiplos. Vamos a continuar. Vemos el artículo. El artículo es esa categoría gramatical que da al nombre el carácter de conocido o desconocido. Se reconocen dos clases de artículos, definido e indefinido. Entonces, el perro, una silla, unos vasos, etc. Entonces, aquí tenemos en el cuadro artículos definidos, el, la, los, las, mientras que los indefinidos son un, una, unos, unas. Si yo digo, a las 10 ingresará el profesor de matemática, el profesor de química. Ya. A las 10 ingresará el profesor de química. Ese profesor, ¿no? El profesor es conocido para mí como para ustedes. Para mí como emisor, como para ustedes como receptores. Si yo digo que a las 10 ingresará un profesor de química, ya cambió, ¿cierto? Y este es mi artículo indefinido. ¿Por qué cambió? Porque yo lo conozco. Un profesor de química, pero es desconocido por ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los indefinidos? Un, una, unos, unas. Nos vamos a los determinantes demostrativos, aquellos que ustedes me estaban mencionando. Son aquellos que sitúan espacio-temporalmente al nombre. Este cuadro sí es cercano. Ese libro es más bien cercano al interlocutor, es decir, al receptor. Aquellos árboles alejado de ambos. La niña, esa posterior a niña con un aspecto un tanto despectivo, ¿cierto? Entonces ahí le estoy dando una posición que definitivamente varía ligeramente el sentido, ¿no? El matiz. Entonces tenemos aquí un cuadro de los determinantes demostrativos, género y número, singular, plural, y la ubicación. Cercano, esta, en plural, estos, estas, intermedio, una posición intermedia, más cercano al otro, ese, esa, esos, esas, y lejano de ambos, aquel, aquella, aquellos, aquellas.
Por eso es que en los cuentos de hadas decimos, en aquel tiempo, en aquella época, aquellos recuerdos alejados, ¿cierto? Luego tenemos los determinantes posesivos. Estos determinantes posesivos son aquellos que expresan posesión o pertenencia con respecto al nombre. Mi caballo, tu cartera, sus ojos. Tenemos por aquí en el cuadro los determinantes posesivos y van antepuestos al nombre y los pospuestos. Personas gramaticales. Yo, ¿no? Para la primera persona. Mi hijo. Mis textos. Mis caballos. Caballo mío. Tú, tus. Tu mesa, tus mesas. Mesa tuya. Mesas tuyas. Luego, para la tercera persona, sus o su idea, sus proyectos, proyectos suyos. Nosotros, nuestros hermanos, nuestra familia, nuestras amigas, vuestro pasado, vuestras historias. Entonces, por ejemplo, aquí, en cuanto al pronombre vuestro, ya lo hemos mencionado cuando hablamos del pronombre, el no lo utilizamos mucho porque nosotros no voceamos, sin embargo, es parte de la gramática del castellano y por ello te lo abordamos, ¿no? Y es importante y lo podemos utilizar también en algún determinado contexto. A ver, nos vamos a hacer un ejercicio. Veamos aquí, tenemos. Cuantifique los determinantes del enunciado. El jefe de la OMPE dijo al público en general que la votación de este domingo durará 12 horas. Recomendó a los electores sufragar según el último dígito de su DNI. Entonces, les recomiendo tener en cuenta que el determinante acompaña al nombre, ¿sí? Entonces, trabajamos. ¿Cuál es la clave para uno? Siete, 8, 10, 12. 8. 8. A ver, te vi como dudando. 7. Vamos a ver, ¿cuáles son?
7. A ver, vamos a ver, ¿cuántos son? A ver, vamos a ver. A ver, ¿me ayudan, sí? ¿Cuánto cuantifique, no? El jefe sería él, él. Ya, seguimos. Otro. la, La. Ya está. La. 2. ¿Hay otro más? Aquí, la. La votación. la, Ya. Ya. Este domingo. Este. Ya. 12, 12. Ya. Los. Perfecto. último, Último. y su, Su. A ver, ¿cuántos hay? El del último. El del último, muy bien, ¿no? Perfecto. ¿Por qué? Porque un nombre puede llevar varios determinantes, ¿no? El último, ya está. ¿Cuántos van ahí? entonces también sería al 7. de Ujú. Y aquí en al, ¿qué tenemos? En al tiene la a de la preposición más el artículo, ¿no? Que tengo la contracción gramatical al. En al no existe una categoría gramatical que se llame contracción gramatical, no existe. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Ahí tenemos presente la preposición y tenemos el artículo, por lo tanto, lo contamos, ¿no es cierto? Lo contamos aquí. Entonces, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 8, 9, 10. La clave aquí. ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces vamos trabajando así siempre todos y revisando nuestro material para poder hacer las cosas mejor, ¿no? A ver, vamos a la siguiente pregunta. Tenemos, escriba a la derecha el tipo de determinante subrayado. Tenemos la, aquel, su y ese. La, ¿qué determinante es? La, Artículo. es un artículo definido o indefinido. Definido. Definido. Ya, entonces artículo definido. Ya está. José reconoció a aquel señor. Aquel. Demostrativo. Demostrativo. Bien. Demo. José aún no hace su tarea, su. Posesivo. Posesivo. Bien, posesivo. El niño ese es muy gracioso. Demostrativo. Muy bien, demostrativo. Perfecto. ¿Todo bien? ¿Hasta ahí todos bien? ¿Está claro? Muy bien. Entonces vamos a ver ahora los numerales, los cuantificadores. Tenemos los cuantificadores numerales, son aquellos que cuantifican de modo preciso al nombre. Están los cardinales, los mismos números naturales expresados lingüísticamente, ¿no? Entonces tenemos 10 páginas, 30 años, 70 pesos. Y pues hay normas para su uso también, ¿no? Luego tenemos los ordinales, estos nos expresan orden, colocación dentro de un grupo, entonces tenemos primer puesto,
25º aniversario, 13º piso. Los partitivos indican la fracción de la unidad, una unidad dividida en partes iguales. Entonces, si está dividida en partes iguales, tenemos la cuarta parte de la manzana, la 30ª parte, la 20ª parte. Múltiplos expresan potenciación de la unidad, doble jornada, quíntuple parto, cuádruple trofeo, disculpe, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo uno a uno, ¿no? Y luego tienen los cuantificadores indefinidos, ¿no? Estos son los definidos y luego vamos a ver los numerales, ¿no? Que podemos ver con precisión, ¿no? Si me dicen 10, obvio que no es 11, ¿cierto? Si hay un orden, si es el primer piso, pues es el primer piso y no es el 10º piso. Entonces me van a dar una posición de los partitivos, ya dijimos, unidad dividida en partes iguales y los múltiples y los múltiplos, la potenciación de la unidad. Veamos los cuantificadores indefinidos. Aquellos que determinan vagamente el nombre, expresan cantidades imprecisas. Muchos, varios, algunos, demasiado, demasiadas, ciertos, ciertas, otro, otras, ninguno, ninguna, pocos. Van acompañando siempre el nombre. Hay que tener cuidado porque estos indefinidos en algunas ocasiones suelen aparecer, pero no cumpliendo esa función de determinante, sino de pronombre. Entonces, ¿cuándo es determinante? Cuando acompaña al nombre. Si acompaña el nombre, acá decimos muchos soldados, varios cazadores, algún día, demasiados errores, ciertas naves, otro año, ningún aviso, pocas municiones. Estos son los cuantificadores indefinidos, siempre acompañando un nombre. Ejercicio de aplicación número 4. Correlacione el determinante numeral subrayado con su clasificación correspondiente y elija la alternativa adecuada. A ver, trabajamos juntos, chicos. Primero leer, después ver, revisar las dos columnas y luego relacionar.
Relacionamos, ¿sí? Entonces, solamente vinieron 10 niños a la fiesta. Esto lo relacionamos con... ¿Con cuál? 10 niños. ¿Dónde están? La C, La C. Cardinal. Muy bien. En el hospital hubo un quíntuple parto. Quíntuple. Quíntuple. Y a ver, decimos, aún no construyen el 14º piso. Entonces, este es múltiplo, ¿ya? 14º. Ordinal. Ordinal. 14º, muy bien, ordinal. Nos ofreció la quinta parte de los ingresos. Es la B. La B. Quinta parte. En realidad, el ordinal es quinta, ¿no? Pero nunca aparece solo, siempre va acompañado de parte. ¿Cuándo aparece solo el ordinal? Disculpen, el partitivo. Cuando decimos la unidad dividida en 2, y tengo una unidad naranja, ¿no? Media naranja. Si la divido en 3, tercera parte de la naranja. Si la divido en 4, cuarta parte de la naranja. Entonces, ¿cuál es nuestra alternativa? ¿Qué es la respuesta? 1C la tenemos en esta alternativa. A ver, vamos a comprobar. Entonces, 2A, 3D y 4B. Perfecto, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos a pasar a la primera parte, que ahí hubo algunos inconvenientes con las diapositivas, ¿no? Rápidamente hacer un repasito de la primera parte. Está. Entonces decimos que el adjetivo lo podemos definir morfológicamente, sintácticamente y semánticamente. Semánticamente, ¿qué expresa? Característica, cualidad del sustantivo, ¿cierto? Sintácticamente cumple la función de modificador directo del sustantivo en la frase nominal, o puede ser de complemento del nombre también en la frase nominal. Morfológicamente tiene morfemas derivativos y flexivos, ¿cierto? En cuanto a esa estructura, puede tener prefijos y sufijos, ¿no? Y presenta los flexivos. Entonces, el adjetivo, por ello, es una categoría variable, ¿no? Que acepta flexivos. Puede presentar derivativos. Estos pueden estar antepuestos o pospuestos. Aquí tenemos el mismo caso. Si presenta flexivos, estos son de género y número, y los derivativos que pueden ir antepuestos, como en el caso de inmaduro, o en llorona, on. Ahora aquí, el adjetivo presenta grados en su calificación, y estos grados son positivo, comparativo y superlativo. El positivo, de la manera más simple: hermoso, gracioso, meloso, dulce. Comparativos, compara dos realidades, y esa comparación puede ser de superioridad utilizando la secuencia más que, de igualdad, tan como, y de inferioridad, menos que.
En cuanto al superlativo, el superlativo puede ser relativo o absoluto. Relativo está supeditado a una realidad, a un espacio, a un tiempo determinado. Y el absoluto pues expresa ya ahí el adjetivo en su máximo grado, ¿no? En todo su esplendor. Entonces, ya hemos realizado este ejercicio, hemos visto las clases de adjetivo, vuelvo a repetir, especificativo lo relaciono con objetividad. Explicativo, subjetivo, no todos los seres lo vamos a ver igual. Y el epíteto nos expresa una característica propia, inherente al ser. Entonces, especificativo, pecoso, blanca, oficial, alto, bajo, pequeño, grande. Los explicativos expresan ya una cualidad subjetiva. Valiente, triste, buen argumento. Y los epítetos, masa, paloma, duro, mármol, negro, café. A ver, vamos a ver algunos ejemplos que ustedes me van a dar de adjetivo explicativo. ¿Explicativo, chicos? ¿No hay? A ver, de repente lo han escrito en el chat. Alicia, dime. No, disculpe, que como no se escuchaba antes, o bueno, yo no la escuchaba bien, pensé que se había cortado. Ya. A ver, me dicen algunos ejemplos. A ver, dime un ejemplo de adjetivo explicativo. Amargo sabor, Amargo sabor. Ya. ¿Por qué sería explicativo? porque es subjetivo. Ya. Y si es subjetivo, tendría que ser explicativo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Especificativo? Ya. ¿Y por qué especificativo? Muestra un aspecto externo. Ya. Pero el sabor, a ver, los sabores, que puede ser amargo, dulce, ¿no? Serían especificativos o explicativos.
Agrio también, ¿no? Si yo digo que algo es agrio, ¿solo será agrio para mí o será para todos? Amargo. A ver, vamos a pensar, algo que tenga un sabor amargo, chicos. Ah, ahí viene un tema, ¿no? ¿Qué nos faltaría ahí cuando dicen amargo sabor? Nos faltaría contexto, quizás, ¿no creen? Porque si estamos hablando de un fruto, por ejemplo, ¿no? De un fruto, de algún tipo de alimento, es amargo. ¿Ahí sería especificativo o explicativo? Especificativo. Especificativa. ¿Y habrá algún momento, habrá un ejemplo en el que yo pueda utilizar amargo para que sea explicativo, un contexto? Tiene un carácter muy amargo. Ya, podría ser, ¿no? Podría ser. Pero también podría ser otros, ¿no? Por ejemplo, su partida me dejó un amargo sabor, ¿no? Como estaba el ejemplo que dio tu compañera. Y ahí sería explicativo, ¿no? Entonces, eso también nos permite ver que requerimos de contexto para identificar si son explicativos o si son especificativos, ¿sí? Entonces, en algunos casos voy a tener la necesidad de tener un contexto mayor, ¿no? Porque si yo le digo bien, mal, entonces sí, podría ser de repente en un caso ese amargo sabor explicativo, pero requiero el contexto completo, ¿sí? Y en algunos casos será especificativo cuando hablo, pues, de la objetividad, ¿no? El sabor de algo, ¿no? Fresas dulces, por ejemplo. Ahí eso es especificativo, ¿sí? Epítetos. A ver, denme ejemplos de epítetos, chicos. La blanca nieve, la roja sangre, el pasto verde. Ya, esos son epítetos, ¿verdad? Porque son características propias del ser. Y en cuanto a sus funciones, también distinguir con claridad, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que cumple el adjetivo? La de modificador directo en una frase nominal que podría estar en diferentes posiciones. De complemento atributo en una oración necesariamente copulativa en la cual tiene como núcleo del predicado el verbo, ¿no? Y ese verbo es un enlace entre el sujeto y el atributo. Y luego de complemento predicativo, cuando esté apareciendo en el predicado, puede modificar, ya sea al sujeto y en algunos casos también al objeto, ¿no? Al objeto directo. Muy bien, chicos, hasta aquí tienen preguntas. ¿Tienen preguntas? Sino para irnos a ver las preguntas que tenemos por resolver, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a terminar de pasar. Aquí cuando hablamos de los determinantes, me gustaría aquí centrarme en los determinantes cuantificadores. Esto ya lo hemos visto. Estos cuantificadores. Ya, ¿qué sabemos de estos determinantes cuantificadores? ¿Cómo los expresamos, no?
Entonces, si tengo el determinante cuantificador 10, lo escribo en una palabra. Si yo pongo la palabra 16, ¿cómo escribimos 16? En una palabra, en dos, ¿cómo lo escribimos? A ver, lo escribimos en el chat. ¿16 en el chat? ¿25? 42. Miren cuántos números van a ver. ¿Cómo lo escribimos? En letras, claro, en letras. Porque aquí estamos hablando de letras, ¿ah? Cuando hablamos de los números, si yo pongo así esto de acá que acabo de poner en el chat, ¿cierto? También lo puedo escribir aquí. No estoy viendo el aspecto de los cuantificadores de la gramática, ¿no? Ya estaría en un sistema numérico, ya no estoy trabajando la gramática del castellano, ¿ya? Entonces, ¿cómo escribimos en letras? Sí. Ya, 16, muy bien, ¿no? Y cuando decimos 25, $25 y no 25. Pero si digo 44, $44. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría acerca de esto, no? Que los vamos a ir escribiendo en una sola palabra hasta el 30. Después del 30 ya va a tener esta característica, como lo han colocado ahí, 44, ¿no? Como lo ha hecho Demi, 44, 50, 55. Si ya pasamos a la centena, 100, ¿cierto? Y si pasamos más de 100, yo digo 100, y luego diré 100, ¿no? Y luego será 100 en una palabra o en más palabras si yo digo 101, 102, 103. ¿Cómo se escribe 101, 102, 103? 101 en una palabra, ¿no? Igual ya seguiré la misma secuencia, ¿no? 130, 140, 100,
54, 174, hasta que llego a 200. Y será 201, 202, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, pero si yo trabajo los ordinales, cuando hablamos de los ordinales, ¿cómo los voy a escribir? Será de manera similar, será primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Quinto, sexto, séptimo, décimo. Cuando llego ya paso la decena, será un décimo. Está un décimo. Igual en una palabra, ¿no? Luego vendrá duodécimo. Está en el chat, ¿no? Luego será décimo segundo, décimo tercero, también en una palabra. Pero cuando yo ya paso la... cuando ya paso la decena, ¿no? Estamos ante a partir del vigésimo, ¿no? Paso la decena, perfecto. Cuando paso la decena, lo puedo escribir en una palabra o en dos palabras, ¿no? En una palabra o en dos palabras. Décimo segundo, décimo tercero, décima segunda. Si digo, décima segunda edición, ¿cómo lo escribo? Décima segunda edición. También podría darse en una sola palabra, ¿no? Segunda. Décima segunda edición. Décima segunda edición. Esto. Décima segunda edición. Listo. ¿No? De esa manera, ¿no? En una o en dos palabras. A partir de la tercera decena, definitivamente solo en dos palabras. ¿Sí? Bueno, algunos aspectos que debemos tener en cuenta para poder escribir estas palabras, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Bueno, vamos a ver entonces las preguntas. Bien. Si no hay preguntas, vamos ahí, eso ya lo hemos visto. Muchísimas gracias. Y nos vamos a ver nuestras preguntas.
Ya está. Entonces vemos la primera pregunta. Y es, la ven, ¿no? En la frase nominal, el adjetivo cumple la función de modificador directo. En la frase verbal, funciona como complemento atributo o complemento predicativo. Escriba las funciones de los adjetivos en las siguientes oraciones en los espacios en blanco. Entonces, vamos a ver cuál es lo van a escribir en el chat, ¿sí? Miss no se ve la que está compartiendo. Ya, ¿no se puede ver? A ver, ¿qué pasó? Se veía la pantalla en negro, Miss. ¿Ahí? ¿Ahí sí? No, o sigue Sí, ahora igual. sí. Ahí. Entonces tenemos la pregunta I3, ¿no? En la frase nominal, el adjetivo cumple la función de modificador directo. En la frase verbal, funciona como complemento atributo o complemento predicativo. Escriba las funciones de los adjetivos en las siguientes oraciones en los espacios en blanco. A, ese político fue muy respetuoso con sus opositores. B, Marina adquirió su propiedad con un crédito hipotecario. Los recién casados viajaron muy enamorados al Cusco. Y D, en su perfil lingüístico predominan los sonidos aspirados. Entonces, un estudiante escribe solo uno, otro escribe la B y la C y así. Listo, entonces veamos. Nadie ha escrito nada. Voy a llamarlos a ustedes para que escriban. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver aquí. Alicia, a ver acá. Demi Reyes. A. Villavicencio. B. Alicia Peralta. C. Y, a ver, ¿cómo se llama esta columna? Béjar.
A ver, veamos. Se puede ver, ¿no? Sí, Miss, aunque está un poco alejado. Sí, ya lo voy a agrandar un poquito ya. Ay, demasiado grande. Ahí está mejor, ¿no? Ya está. A ver, entonces, ya les di algunos nombres para que puedan escribir, pero cualquiera lo puede hacer, ¿ah? A ver. Ese político fue muy respetuoso con sus opositores. ¿Qué me piden aquí? Me están pidiendo la función que cumple, ¿no? ¿Qué funciones dijimos que tenía? Ahí también lo tenemos en el ejercicio, ¿no? Funciona como modificador directo en la frase nominal, como complemento atributo en la oración copulativa y como complemento predicativo en una oración predicativa, ¿sí? A ver, escriban, chicos, en el chat o pueden abrir sus audios, ¿ya? Complemento predicativo. ¿Ya? ¿Por qué sería complemento predicativo? Analizamos, ¿no? A ver, me dices aquí complemento predicativo. Respetuoso, ¿ya? Respetuoso es nuestro objetivo. En esta oración, ¿cuál es el núcleo del predicado? A ver, dígame. El núcleo del predicado es fue. Fue. ¿Qué clase de verbo es este fue? ¿Qué clase de verbo fue? Ay, Dios. ¿Qué función cumple? ¿Qué hace ese verbo? ¿Qué está enlazando ese verbo? ¿Qué enlaza? Enlaza el sujeto, que es ese político, con su predicado, que es muy respetuoso con sus opositores, ¿cierto? Entonces, como enlaza, el verbo pierde un poco su sentido, lo que tiene es que cumple una función de enlazar sujeto con predicado. Decimos que esta es una oración copulativa, ¿sí? Entonces, respetuoso está haciendo, decimos, ese político fue muy respetuoso. ¿Quién es respetuoso? El político, ¿verdad? Político. El político. Entonces, si es respetuoso el político, entonces decimos, muy bien, entonces será atributiva o predicativa, teniendo en cuenta que este es un verbo copulativo. ¿No? Entonces será, ¿qué función estará cumpliendo? Estará cumpliendo más bien la función de complemento atributo. ¿Por qué? Porque tenemos este verbo copulativo, ¿sí? Vamos a ver el siguiente. La siguiente oración. ¿Está claro? No, de repente si no me están entendiendo también díganmelo, ¿no? Marina adquirió su propiedad con un crédito hipotecario. 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 Muy bien. ¿A qué está modificando hipotecario?
hipotecario a crédito. Y eso está dentro de una frase nominal. Por lo tanto, ¿cuál es su función ahí? La de modificador directo, ¿no? Entonces, los recién casados viajaron muy enamorados al Cusco. ¿Quiénes estaban muy enamorados? Los recién casados. ¿Qué tipo de verbo tengo ahí? Viajaron, un verbo predicativo. Ya, muy bien, predicativo, ¿no? Y si es predicativo, enamorados, ¿qué función está cumpliendo? Complemento predicativo. Exacto. En su perfil lingüístico predominan los sonidos aspirados. Su perfil lingüístico. Lingüístico. ¿Qué función Modificador tiene? directo. Perfecto. Dentro de la FN es modificador directo, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos aquí, la primera será complemento atributo. Dios mío, se mueve todo. Complemento, borramos aquí. Atributo. La siguiente, ¿qué me habían dicho? ¿Qué es ahí? De modificador directo. En la que sigue, que es complemento predicativo. Y aquí al final, pues tenemos MD. Listo. Nos vamos a la siguiente pregunta. Tenemos la pregunta 6. Leemos todos la pregunta 6 para recién pasar a resolver. De acuerdo con las clases de adjetivos y sus grados, lee el texto y determina el valor de verdad o falsedad de los enunciados. Luego marque la alternativa correcta. Un alumno peruano muy innovador del 10º ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas se encuentra desarrollando una plataforma digital que permitirá la recolección de datos de todas las instituciones educativas de la región norteña. 1. Muy innovador, está en grado positivo. 2, digital es un adjetivo explicativo. 3, en el enunciado se aprecia 5 adjetivos. El adjetivo norteña funciona como predicativo. Entonces, lo primero que tengo que hacer, pues, es analizar el texto, ¿no? Entonces, ¿qué adjetivos tenemos por acá? De todo me habla de... En todas las alternativas me hablan de adjetivos. Entonces, tengo un alumno peruano. Tengo peruano. Así es. Acá, peruano. Muy innovador.
tengo muy innovador, del 10º ciclo de la carrera de Ingeniería de Sistemas, se encuentra desarrollando una plataforma digital, no me mencionan digital, pero vamos a ponerlo acá, digital, que permitirá la recolección de datos de todas las instituciones educativas de la región norteña. Una pregunta, ¿hay más adjetivos, chicos? Norteño es un adjetivo también. Ah, Sí. ya lo marcó. Sí, esos son todos. Esos son todos. ¿Cuántos son entonces? 2, 3, 4 y 5. Por ahí me decían en el enunciado se aprecia 5 adjetivos. Entonces, aquí, ¿qué tendremos? Verdadero, ¿no? Ay, no sé qué estoy haciendo. Ya, entonces aquí tendríamos verdadero. Miren cuántas manchas están saliendo. Ya, entonces tendríamos verdadero para 3. Muy innovador. ¿En qué grado está? ¿Está en grado positivo? ¿O no? No. No, falso. Entonces por aquí irá falso, ¿no? Digital es un adjetivo explicativo. ¿Verdadero? ¿Cuándo es explicativo? Cuando unos lo pueden percibir de un modo y otros de otro. Digital, ¿sería explicativo? Falso, es específico. No, falso. Muy bien, falso. Tenemos falso, falso, verdadero y vamos a ver la última. El adjetivo norteña funciona como predicativo. A ver, mírenlo en la oración. Falso. Falso, muy bien. Región norteña funciona como ¿qué? Como modificador directo. Modificador, ¿no? digo, modificador directo. Perfecto. Entonces vamos a ver aquí. Entonces, ¿cuál es nuestra clave? Nuestra clave sería A. Nos vamos a la siguiente pregunta. Y tenemos la pregunta 8. Ay. 8. En el enunciado. En aquellos 3 debates, todos los aspirantes al sillón presidencial expusieron temas relacionados con las medidas que adoptarían frente a la pandemia. Educación, seguridad y seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción. Lo malo fue que en el tiempo no les alcanzó a todos. El número de determinantes asciende a... ¿Cuántos son? Los determinantes. Marcamos. ¿Cuáles son nuestros determinantes acá? Veamos. Aquellos, ¿no? ¿Qué más? ¿Me ayudan, chicos? ¿Me ayudan? ¿Dónde están? 3. Ya, ¿qué más? Todos. Todos Los, muy bien. los, al, En al, muy bien, acá también en al. las, Las, la, la, la segunda en corrupción, lo ya. malo, Lo malo, lo, el, neutro, ¿no? Y luego, el. les, ¿Hay otro el? sí, el y les. Ah, ya, el tiempo, ya está. Todos. Miss, ese no. el no va. A ver, Ese ¿cuál el no va? El último, ese el no, porque dice el número de determinantes asciende a. Ajá, El ese que no está va. después de la coma. Sí, sí. Ese no es. Todos sería, todos.
a todos. ¿Este todos está acompañando a un sustantivo? Pregunto. Ah, no, no está acompañando. No, entonces no es, ¿no? Ya, entonces, Les, ¿cuál es les. la clave? ¿Cuál es la clave? Miss, les también cuenta. ¿Cuál? Ah, no cuenta, no. ¿Ya? ¿Sí? Sería, ¿Ahora sí? ¿Convencidos? Listo. sería ¿Cuántos son? 9. 10, ¿sí? Y nos vamos a nuestra última pregunta. ¿Sí están seguros ahí? Sí, ¿no? Hemos contado y son 10, ¿no? No hay más. Si vemos, este les es un pronombre, ¿cierto? Este no era parte de la pregunta, ¿no? No hay más, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Miss, Bueno, si tengo tenemos una dudas, duda ay, en lo no, de lo malo. ya. Lo que ocurre que el artículo tiene el artículo en femenino, en masculino, ¿no? El, la, y cuando acompaña a un adjetivo para sustantivarlo, se utiliza el neutro, que es lo bueno, lo malo, lo feo. Está acompañando al sustantivo, ¿no? ¿Por qué? Porque malo, feo, está funcionando como sustantivo. Ese es el artículo neutro. Y ahora sí, nos vamos a la siguiente pregunta, que es la 10. De acuerdo con su significado y función, los determinantes pueden clasificarse en artículos demostrativos, posesivos y cuantificadores. Lea las oraciones, ubique los determinantes y escriba sus clases en los espacios en blanco. Entonces, leemos y luego vemos cuáles son, ¿no? Tenemos en A, hay determinantes. ¿Cuáles son los determinantes? Los y unos. Los y unos. El otro es. Ah, no, uno es definido y el otro es indefinido. Muy bien, entonces se trata del determinante artículo, ¿no? Uno es definido y uno indefinido, pero ambos son artículos. Muy bien. En B, Nuestros. nuestros, Su. solo nuestro y su. Y estos son Posesivo. Positivo. posesivos. Luego tengo en C, ¿cuál es? Aquellas y estas. Y aquellas y estas, dice, ¿no? Entonces, en C, aquellas y estas. Vamos a ver, aquellas me acompaña el sustantivo imágenes. Y estas, ¿me está acompañando un sustantivo? No, ¿verdad? Y cuando no acompaña el sustantivo, ¿qué función está cumpliendo? ¿A qué se refiere estas? Cuando digo son mejores que estas, ¿qué es estas? Otras imágenes. Otras imágenes. Por lo tanto, ¿qué función está cumpliendo? Está reemplazando Al sustantivo. al sustantivo, que es un pronombre, ¿no es cierto? Entonces, eso no lo puedo subrayar. Diré que aquellas es qué tipo de determinante. Será el determinante Demo- demostrativo, ¿no? Nos vamos a D, decimos todos los días Romina compra 6 panes. ¿Qué tenemos? Todos. Todos Los. los, ya. Ah, A ver no, qué pero es. no es.
Sí, sí, también cuenta. ¿No? Sería, ¿no? Sería, ¿no? Claro, sería que sí, claro que sí. Y 6. Y después, 6. Y si me dicen, escriba sus clases, diría acá que tengo, ¿qué cosa tengo? Cuantificadores y artículos. Cuantificadores y artículos, ¿no? En el ejercicio probablemente se pensó en mencionar solo cuantificadores, pero se fue una palabra de más, los, ¿no? Habría que haber cambiado de repente el ejercicio, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, esas son las preguntas. No sé si tienen alguna pregunta más, tienen una duda frente a la separata que han estado resolviendo, porque ustedes muchas veces ya la están resolviendo, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, entonces si no hay preguntas, solo recordarles que tienen en la separata, al final de la separata están los cuadros de los adjetivos, el esquema de los determinantes también, con sus ejemplos, y que cuando resuelvan su práctica, si tienen dudas, escríbanlas en el chat, no siempre están los profesores ahí, ellos después, cuando ustedes retornen al chat, van a encontrar ahí pues la respuesta, ¿no? En ese multichat que nos dan respuesta a las preguntas que tenemos. No nos quedemos con las dudas ahí, luego pasamos a la siguiente semana y la siguiente semana y como que la duda queda, pero luego en el examen vamos a tener inconvenientes, ¿no? Entonces, chicos, a ver, voy a cerrar esto.